Noticias MBS presenta Media Telecom. Convergencia Plena. La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches. Tenga usted. Está usted en la frecuencia correcta. Es que estamos emocionados. Martes de telecomunicaciones, Irene Levy. ¿Cómo no? Martes de telecomunicaciones. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, y también con una agenda importante de temas sobre el sector. Hoy noticias importantes, por ejemplo, este desplegado que publica Alejandro Puente, que es el presidente de la Canitec, que dirige a Carmen Aristegui, como sabemos, titular de el noticiario matutino de Noticias MBS, Día del Maestro, de marchas también, y por supuesto la muerte de Carlos Fuentes, la muy lamentable muerte. Muy desafortunada, Gabriel, pero nos deja un gran legado, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, y a releer a Fuentes, ¿no? Pues hoy le tenemos un programa muy interesante, Día Mundial de las Telecomunicaciones e Internet. Hay mucho que reflexionar al respecto. Para usted es importante Internet. ¿Cómo va avanzando México en esta agenda fundamental? ¿Y cuáles son los retos también importantes que tenemos en este ámbito? Vamos a tener invitados importantes, Irene. Muy importantes. Tendremos al comisionado José Luis Peralta, tendremos a Julio César Vega, director de la AMIPSI, precisamente la Asociación de Internet, en conmemoración del 17 de mayo, que será no solamente de Internet, sino el día, como lo dijiste, mundial de las telecomunicaciones. Así es, y algunos también le llaman de la sociedad de la información. Así es que tenemos, creo que, un muy buen programa, sin duda alguna, un muy buen programa. Lo invitamos a que se quede en la frecuencia correcta, Noticias MBS, Media Telecom, Convergencia Plena. ¿Qué le parece si vamos a escuchar el espectro de noticias? Espectro Noticioso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el servicio de canales de televisión High TV que comercializa TV Azteca es radiodifusión, es legal y acorde con la política de televisión digital terrestre. Con esta resolución, la Corte ratifica las facultades de la COFETEL en materia de radiodifusión. Para los operadores de cable, el servicio High TV, que requiere un decodificador de $152, viola el título de concesión de TV Azteca, pero la televisora argumenta que no existe violación porque no cobra ninguna tarifa por el servicio. Con la resolución también queda sin efecto la multa por 4.453.150 pesos que había fijado la SCT. No hay dinero para decodificadores. Después de que finalmente la COFETEL publicara la política para la transición a la televisión digital terrestre, Moni de Swan, presidente del organismo, señaló que no hay presupuesto para dotar de televisores o decodificadores digitales a la población y completar el apagón analógico en 2015. Dijo que la COFETEL sugerirá al jefe del Ejecutivo que amplíe el plazo. Aclaró que solo en Tijuana, donde ocurrirá el primer apagón en 2013, se requieren 250,000 decodificadores para alcanzar la penetración del 90% de esta tecnología. Se pronunció por un consenso para invertir y subsidiar la TDT. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad para impugnar las reformas que permiten a la Procuraduría General de la República y a las Procuradurías de Justicia estatales localizar geográficamente en tiempo real equipos de telefonía móvil en la investigación de delitos. En la demanda presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el organismo sostiene que las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones son violatorias de garantías como el derecho a la privacidad y a la legalidad, certeza y seguridad jurídica previstas en la Constitución. El presidente Felipe Calderón, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ratificó a Gonzalo Martínez Pous como comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones por un nuevo periodo. Martínez Pous se ha destacado en temas como las tarifas de interconexión y encabeza el Comité de Convergencia que analizó el Convenio Marco de Interconexión. ¿Prefieres tener internet que salir a comer? Los jóvenes mexicanos menores de 17 años valoran más la conexión a internet que tener bienes materiales. De acuerdo a un estudio realizado por JWT Intelligence, la conectividad, los teléfonos móviles y la capacidad de enviar mensajes de texto a los amigos se valoran más que el dinero y varios bienes materiales
y se aprecian mucho más que las actividades reales, como ir al cine o salir a comer. En México, 52.6% de las personas que tienen un teléfono móvil con acceso a Internet no ha usado este servicio porque lo considera caro. En cambio, 98% de los suscriptores móviles utilizó un servicio de SMS y se envían alrededor de 200 mensajes de texto por persona por mes. Según el estudio Monitor Adquisición de Valor Agregado Móvil, que consultó a 800 personas de todos los operadores. Espectro Noticioso. Estamos de regreso en Media Telecom, Convergencia Plena. Después de escuchar estas noticias relacionadas con el sector de las telecomunicaciones, hay otras más, como le comentábamos al inicio de este programa. Por ejemplo, este desplegado que hoy publica el presidente de la Canitec, que es la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable. Es un desplegado que se publica, nosotros lo vimos en el periódico Reforma, que está dirigido particularmente a Carmen Aristegui, en el que le cuestiona, digamos, algunas preguntas que le hizo al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, en relación con la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Un tema, por supuesto, sensible que ha tocado, sin duda, también intereses muy importantes en el sector. ¿Tú qué opinas, Irene, de este desplegado que hoy se publica? Pues mira, me parece fuertísimo el lenguaje que se utiliza, me preocupa la polarización, y siempre lo he dicho, mira, Gabriel, esta parte de o eres de Telmex o eres de Televisa, me preocupa mucho porque primero, no es Telmex y Televisa nada más los que tienen, bueno, no todo el país, ¿no? Tienen un pedazo, claro, pero no todo. No es nada más ellos, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas pequeñas, muchas empresas medianas y muchos intereses, sobre todo los ciudadanos que estamos involucrados. Me parece lamentable el lenguaje, la forma en que tratan de denostar a Carmen. Yo creo que mucho de lo que se dice aquí, si se analiza, no es así. Yo no coincido, respeto a Alejandro Puente muchísimo y a la Canitec, no coincido con lo que dice el señor Puente, y me parece lamentable que se mezcle el tema de las telecomunicaciones con el tema político de Enrique Peña Nieto en concreto, que por cierto no menciona su nombre, que por cierto no menciona su nombre. No lo menciona, pero como que da a entender que apoya al candidato del PRI y de que estuviera defendiéndolo, pues, por ese tipo de preguntas. Además, llegar a este tipo de afirmaciones de que esta periodista Carmen Aristegui es cabildera de Carlos Slim, sí me parece un exceso. No es la primera vez que la Canitec y en particular el presidente de esta cámara emite desplegados de estas características. Creo que desafortunadamente parte también de esta guerra que hemos visto en el sector de las telecomunicaciones se ha caracterizado, como bien lo decía Irene, por este lenguaje violento e innecesario. Pero bueno, sabemos que estamos en un proceso electoral muy intenso y, como decíamos, intereses en juego. Así es, Gabriel, coincido, y la verdad mi solidaridad con Carmen porque no coincido con el lenguaje. Me parece que esto, en lugar de abonar a un sector que es muy litigioso y muy complicado, lo enrarece aún más, La verdad es que creo que no abona. Aquí muy respetuoso lo que hizo Alejandro Puente, pero en mi opinión se equivoca con el tema, con el lenguaje que utiliza, ¿no? Sí, también coincido en eso. Mi solidaridad también, por supuesto, con Carmen Aristegui. A ver si después acepta una invitación el presidente de la Canitec para que nos explique cuál es su perspectiva, pues, sobre el periodismo que se hace en Noticias MBS o en otros espacios donde pareciera, como bien dices, que estamos confrontados, los que están a favor de Televisa, los que están a favor de Telmex, y ¿no? Cuidado y digas algo a favor de una o de otra, porque entonces ya estás vendido, ya te pagan, ellos te mantienen, etcétera. No, me parece lamentable, y pues que sirva esto de invitación abierta a Alejandro Puente para ver si quiere aceptarnos una invitación al programa. Y también la invitación, como decíamos, para los representantes de los partidos políticos, de los candidatos, para que asistan. ¿Qué día? Es el 22 de mayo, o sea, de hoy en 8. Semana, ¿no? Exactamente, a la hora del programa, y que vengan y expongan sus propuestas, sus plataformas en materia de telecomunicaciones. Así es, en materia de telecomunicaciones. Bueno, pues vamos a hacer un corte y aquí lo esperamos. Síguenos en Twitter, @Media Telecom. y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom, Convergencia Plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y hoy lo recordamos en Media Telecom. Este año la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo dedicó a las mujeres, las niñas y las TIC.
Con esta iniciativa se busca erradicar las desigualdades de género que siguen enraizadas en nuestras sociedades al negarle a las mujeres las mismas oportunidades de acceso a la salud, la educación y el empleo. Las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta que puede contribuir a la igualdad de género como un derecho humano básico al proporcionar oportunidades digitales a la mitad de la población, empoderarlas y erradicar la discriminación. En el mundo existen varias iniciativas para que las TIC ayuden a las mujeres. En Bangladesh se creó por primera vez la comunidad Phone Ladies, la cual hace posible hacer ventas a través de los teléfonos móviles. En Filipinas se busca capacitar a 1 millón de mujeres en el uso de la computadora. En Colombia existe un programa de teletrabajo previo a dar luz y después de la lactancia. En América Latina y África se han creado en barrios marginados telecentros administrados por mujeres para tener acceso a una computadora con conectividad. En México, diversos programas de educación a distancia ayudan a las mujeres trabajadoras a concluir sus estudios de bachillerato. En países desarrollados se busca que cada vez más mujeres cursen carreras de TICs para mejorar perspectivas de empleo, cerrar la brecha digital y crear en las niñas modelos de mujeres exitosas en el mundo de la tecnología. Los obstáculos para lograr la inclusión digital de las mujeres siguen siendo los bajos niveles de alfabetización, conocimientos técnicos limitados y altos costos de conectividad, sobre todo en zonas rurales. Las tradiciones, usos y costumbres culturales y religiosas también han desalentado el acceso y uso de las TICs. ¿Cómo utilizan las tecnologías las mujeres? La Asociación Mexicana de Internet, en su estudio de hábitos de los usuarios de Internet en México, revela que 49% de los internautas son mujeres. También dice que las mujeres usan las redes sociales en 64%, es decir, 5% más que los hombres. Una encuesta del INEGI sobre TICs en los hogares arroja que 49.5% de las mujeres son usuarias de computadoras. Como te puedes dar cuenta, sabemos muy poco del uso que las mujeres y en general los usuarios le damos a la tecnología. Aquí te proponemos algunas preguntas. ¿Las mujeres son más regulares u ocasionales en el uso de las TICs? ¿Las utilizan más en el consumo, el ocio y el entretenimiento? ¿O para el bienestar social como el empleo, la salud y la educación? ¿Las mujeres hablan más por teléfono celular? ¿Envían mensajes de texto o navegan por internet? ¿Cómo es el consumo de videojuegos entre hombres y mujeres? ¿Te parecen extrañas estas preguntas? Así como hay películas y telenovelas realizadas por mujeres, también existe software libre, diseño de tecnología, videojuegos y gadgets creados y desarrollados por mujeres creativas y talentosas. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Pues datos muy interesantes, Irene Levy. Ya regresamos a Convergencia Plena, Media Telecom. Datos sobre la participación de las mujeres importantes, significativos de lo que está ocurriendo, porque cuando vemos, por ejemplo, lo que es la penetración, Irene, de lo que es Internet hoy día en México, pues bueno, vemos, por ejemplo, que en estados como Guerrero, pues 19.7 más o menos. De Internet. De acceso a Internet, en Chiapas 19.8%, en términos de población. Sí, de Internet, no de banda ancha. Exactamente. Eso también es una distinción muy importante. Dial-up, que sigue siendo, digamos, todavía Prehistoria, una de las ¿no? herramientas fundamentales de acceso a Internet. Hay muchos retos que tenemos en este sentido, pero esto se agrava, como bien se decía en esta cápsula que acabamos de escuchar de Mariana Torres, sobre en la población rural. Sí, muy interesante y pues ahora precisamente este es el año que se dedicó, la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo dedicó a las mujeres y las niñas en materia de tecnologías de telecomunicaciones. Es por eso que ahora el jueves y viernes se llevará a cabo este congreso en Guadalajara en cuestión de la MIPS, y creo que pues bueno, creo que va a ser muy interesante conocer cuáles son los números en materia de mujeres y la distinción entre mujeres y niñas y hacia dónde vamos. Es sin duda un tema muy interesante. Siempre esta Asociación Mexicana de Internet nos presenta datos útiles, necesarios para conocer qué tanto hemos avanzado, y por eso también tenemos en la línea al comisionado, al integrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, José Luis Peralta, que ya se encuentra en la línea telefónica con nosotros. José Luis, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Igualmente, José Luis, buenas noches. Buenas noches, Irene. José Luis, pues de entrada creo que una pregunta obligada es, ¿qué está haciendo la COFETEL para fomentar el uso de Internet en México? Bueno, hay una serie de cosas. Yo creo que lo primero hay que entender, ahorita Irene mencionaba que es banda ancha, ¿no? Banda ancha es un concepto que ha ido cambiando. Antes era lo que era más arriba de 64 kilobits, si era 128 era banda ancha. Ahorita ya estamos hablando de arriba de 1 mega, por supuesto, y vemos que países como Corea tienen ya un objetivo que prácticamente han cumplido, que van a los 100 megas por usuario o por suscriptor, ¿no? Nosotros lo que pensamos y lo que vemos, la forma más rápida de llegar a todo el mundo, que el objetivo es que ya no hablemos de cuánta gente tiene teléfono en el país, sino cuánta gente tiene acceso a la banda ancha, es por los medios inalámbricos. Pensamos verlo personal, que desde ese punto de viendo este objetivo, el espectro radioeléctrico, la liberación de bandas de frecuencias para usos de banda ancha es vital, y no solo aquellas que se licitan, ¿no? Son también aquellas de uso libre que permiten que los usuarios tengan dispositivos que puedan accesar a la banda ancha estando, por ejemplo, en la calle o en sus casas, y prestadores de servicio utilicen estas bandas también para prestar el servicio de banda ancha. Hay proyectos interesantes, por ejemplo, para zonas rurales, utilizando bandas de uso libre. Yo creo que este tipo de cosas hay que facilitarlas, ¿no? José Luis, para la COFETEL, ¿hay alguna definición de qué es para México banda ancha? Porque la ley no lo dice y no hay ninguna regla hasta donde yo sé que lo diga. Para ustedes, ¿cuál es la velocidad a partir de la cual se considera banda ancha? Mira, yo te voy a decir una cosa que ha sido un concepto que ha ido variando con el tiempo. Te decía hace rato, la banda ancha antes era 128 kilobits por segundo, ¿no? Estamos hablando del inicio de Internet. Cuando empezábamos con el dial-up, los 64 era la base, 128 ya era mucho. Ahorita yo creo que estamos hablando, y esa es mi opinión personal, no hay una definición formal ni en ningún lado. Pero para ti, ¿qué dirías que es banda ancha? Es arriba de 10 megas. Ah, 10 megas, o sea que aquí no tenemos banda ancha. Bueno, prácticamente no existe en el país. Yo creo que el reto es muy importante. Vemos ahorita la gran evolución de los equipos de usuario. Ahorita son equipos de usuario que solo algunos tienen acceso a ellos. Estos equipos, vamos a ver una drástica baja de precios en los próximos años. Va a haber acceso de los usuarios, ya no los privilegiados, sino gran cantidad de usuarios como los que ahorita compran su teléfono del Oxxo, van a poder comprar teléfonos inteligentes con grandes capacidades. El reto va a ser equipar a las redes para que soporten este tráfico. Pero tú distinguirías entre banda ancha fija y móvil, ¿o pensarías que son 10 megas para ambos? Porque yo creo que son 10 megas para ambos. Para ambos. Yo creo que sí, viendo el tipo de aplicaciones que se van a requerir, estamos hablando de telesalud, estamos hablando de por supuesto, de la telemedicina, todos los servicios gubernamentales. Pero José Luis, pero entonces el número que tenemos hoy de 11 o 12 habitantes por cada 100 con acceso a banda ancha, tú lo acabas de matar y lo mandaste como a 2, ¿no? No, y así, y de esta manera también, José Luis. Yo creo que es importante, el acceso a Internet, como se ha contabilizado, no cuenta cuántos accesos son de alta velocidad, exacto, cuántos de baja, eso yo creo que hace falta medirlo. Claro. Y yo creo que sí hace falta poner un objetivo, como lo pusieron en Corea, y decir, nuestro objetivo es, esta es la velocidad mínima que vamos a buscar. Yo creo que eso sí lo deberíamos determinar. Y hay algo importante. COFETEL ve el tema de la competencia, y a través de lo que le dice la ley de telecomunicaciones, los temas de interconexiones, y se trata de que haya mejores servicios más baratos para el usuario. Pero es un hecho que el tema de la banda ancha es un tema que toca a muchas instancias de gobierno y debe ser apoyado desde el mismísimo presidente al más alto nivel. ¿Por qué? Porque involucra no solo el tema tecnológico, sino también todo el tema de las aplicaciones. Si ponemos banda ancha y no hacemos lo que le llaman la apropiación tecnológica, que la gente aprenda a usar la tecnología y que tenga aplicaciones que le sean útiles en su vida diaria, el campesino para lo que hace, el plomero, el doctor, todos, simplemente el efecto positivo que pensamos que tiene la banda ancha, o que, dicen todas las estadísticas lo dicen, pues no lo vamos a potencializar al máximo, ¿no? Tenemos que pensar en una serie de políticas integrales, no solo esta parte tecnológica, no solo esta parte de definición, sino pues todo lo que debe de hacerse en conjunto para que tenga el efecto que esperamos, ¿no? José Luis, platicamos en unos segundos sobre estas políticas. Tenemos que hacer un corte, te pedimos de favor que nos esperes para seguir comentando sobre este tema.
Claro que sí. Muchas gracias. Vamos al corte. Media Telecom. Convergencia Plena. Los especialistas Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete En Media Telecom. Convergencia Plena. Bien, ya estamos de regreso. Les recuerdo nuestra línea telefónica 5166-1025 para que se comunique con nosotros. ¿Usted qué piensa sobre Internet, sobre el servicio de Internet que recibe? Y ahora que estamos escuchando al comisionado José Luis Peralta sobre la necesidad de que México pues tenga al menos 10 megas como servicio de banda ancha y que se determine como una especie de política pública, más bien como una política pública a alcanzar. José Luis Peralta, ya estamos de regreso. Sí, muchas gracias. Oye, José Luis, yo tengo muchas preguntas, pero no nos da todo el programa para preguntarte, pero yo quisiera, ahora que estamos con el tema de banda ancha, ¿tú cómo ves la política de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para reducir la brecha digital? Y te lo pregunto abiertamente, y sé que tú siempre has sido muy sincero y directo. A ver, ¿esto debe manejarse desde la Secretaría de Comunicaciones o debe ser desde la COFETEL? Porque yo lo siento a ustedes, pues más que mucho aislados de esta política de brecha digital, de HDT, de habilidades digitales para todos, de iMéxico. ¿Qué piensas tú? ¿Debería involucrarse más la COFETEL o eso es algo que debe permanecer casi 100% como hasta ahora en manos de la SCT? Mira, yo te diría, bueno, primera que yo creo que van en la dirección correcta. Segunda, al tratarse de un tema de política, creo que es correcto que lo esté manejando la Secretaría. Por supuesto que también creo que debemos tener mayor participación como institución, como digo... O sea, han tenido poca para tu gusto, deberían de tener más. Creo que deberíamos tener más, no quiere decir que lo están haciendo mal, yo creo que van en la dirección correcta. ¿Por qué necesitaríamos tener mayor participación? Porque de alguna forma estamos viendo nosotros el tema de la competencia. ¿Me explico? Claro. ¿Qué puede resolver el mercado y qué nos falta que no hemos logrado que resuelva el mercado? Eso es lo que ve COFETEL principalmente. A donde no va a llegar el mercado haciendo todo bien, es donde entran estas políticas que complementan. Entonces tenemos que estar perfectamente coordinados, porque puede suceder que una política pública se meta, por ejemplo, al mercado y entonces afecte la competencia, o al revés, nosotros no estemos haciendo lo suficiente como para llegar a llevar la frontera a donde empieza esta política pública a actuar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí tenemos que participar, pero también creo que van en la dirección correcta, ¿no? Bueno, pues es una opinión muy favorable sobre el trabajo que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. José Luis, pero también José Luis Peralta, comisionado de COFETEL, también en estos días se resolvió en la Suprema Corte de Justicia el tema de Jai TV, este servicio de multiprogramación que venía ofreciendo Televisión Azteca, que lo declaró pues ya legal. En ese sentido, hoy más que declararlo legal, digamos que dijo la Secretaría que ustedes tenían las atribuciones plenas, la COFETEL, para determinar la legalidad de este servicio. Suponemos que pues se va a ratificar, ¿no? En el mismo sentido que la COFETEL lo había considerado originalmente. Es correcto, desde mi punto de vista, bueno, yo siempre opiné, desde el principio, esto estaba desde la política de 2004, el tema de la multiplexación de las señales, es un tema muy importante para la evolución de la televisión hacia la televisión digital. Siempre hemos sostenido como COFETEL que esto es un servicio de radiodifusión, no de telecomunicaciones, por la sencilla razón de que no se cobra. Si se quisiera cobrar, entramos al mundo de las telecomunicaciones, al mundo de la televisión restringida, y entonces tendría que haber una contraprestación que debe fijar Hacienda y una serie de cosas que entonces sí correspondería a la Secretaría modificar esos títulos o darles un anexo de telecomunicaciones. ¿Y qué va a pasar con esa multa que impuso justo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al inicio? Bueno, ¿se va a considerar improcedente? Porque Jai TV realmente sí ofreció el servicio, pues no de una manera legal al principio. A ver, bueno, lo que determinó ahorita la Suprema Corte es justamente amparó a Televisora del Valle de México contra la resolución de la Secretaría en donde le imponía la sanción. Quiere decir, no se le puede imponer la sanción. Ya, correcto. Sí, cuando nosotros opinamos sobre la no procedencia de la sanción, opinamos y dijimos, esto es radiodifusión, como COFETEL así lo dijimos, esto es radiodifusión, no se está cobrando por el servicio,
cae dentro de las características del servicio de televisión digital que se establecieron desde el 2004. Por lo tanto, no está en falta la empresa. La Secretaría opinaba, esto es un servicio de telecomunicaciones y no tiene autorizado prestarlo, ¿no? Esa era la diferencia que teníamos. La Suprema Corte ya determinó que ampara a Televisora del Valle de México y entonces la Secretaría no puede aplicar la multa y se espera que ustedes ratifiquen en el pleno de la COFETEL, ratifiquen lo que habían dicho en un inicio de que es radiodifusión y por lo tanto no procedía la multa, ¿no? Correcto, así es. Es correcto. Bueno, José Luis Peralta, muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario, un saludo otra vez, Gabriel, Irene, buenas noches. Gracias, buenas noches. José Luis, un abrazo. Hasta luego. Pues bueno, siguiendo con el tema de Internet, desde el Día Mundial de Internet, de las Telecomunicaciones, pues también ya tenemos en la línea al director de la Asociación Mexicana de Internet, la AMIPSI, Julio César Vega. Julio César, muy buenas noches. Gabriel, Irene, muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Gracias, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes qué tal? Pues van a tener un evento justo el 17 y 18 de mayo en Guadalajara, donde sin duda pues nos van a aportar datos fundamentales sobre lo que está ocurriendo con Internet, Julio César Vega. Así es, como desde hace 7 años en la asociación festejamos el Día Mundial de Internet, aliados con otras organizaciones hermanas en el mundo. Y bueno, en esta ocasión se tomó la decisión de hacer estos festejos en Guadalajara. Van a ser en el Teatro Diana el 17 y en el Hotel Aranzazux, el hotel sede, el día 18. Y como bien lo mencionas, pues vamos a tener varios temas interesantes. De entrada vamos a dar a conocer el estudio de hábitos de los usuarios, que ya llevamos varios años dándolo a conocer en estas fechas. ¿Y no nos puedes dar una primicia, un datito ahí, por favor, aquí? Dado que nosotros pues estamos nada más los martes, pero a lo mejor podemos tener un adelanto de información. Pues les puedo adelantar algo pues que tal vez no sea mucha noticia, pero tanto al cierre de 2011 como la proyección a 2012 no vamos a llegar a la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero eso ya lo sabíamos, Julio César. No nos adelantaste nada, caray. De otra cosita, ¿no? Pues sí, o sea, sí hubo un crecimiento al menos porcentual interesante. Hay un crecimiento, pues más o menos como el de años anteriores. Realmente no ha habido mayores exabruptos en este número. ¿Qué está fallando, Julio César? ¿Por dónde está el problema? ¿Dónde lo ves tú? Bueno, yo considero que hay todavía muchos factores importantes para sumar a más mexicanos a Internet. Recordemos que existe una línea de consumo muy bien delineada, pues debajo de la cual los mexicanos pues no tienen la capacidad económica para comprar los servicios de Internet. Sí, y esto independientemente de si se bajan los precios o no. Es decir, son mexicanos que actualmente no tienen este servicio por falta de recursos, pero aunque se bajen los precios, bueno, estos mexicanos desgraciadamente no van a poder de cualquier manera disfrutar de ellos. Y hay otro punto muy interesante y muy importante, que es la parte de generar los contenidos adecuados para las audiencias mexicanas. Uh-huh. Eso también ha sido un problema que se ha distinguido no solamente en México, sino en otros países, y que, bueno, pues sigue siendo también en México una falta la cual no hemos podido terminar de atender. Es decir, problema de poder adquisitivo. Y en cuanto a los usos, pues sigue destacando lo que es sobre todo la consulta de correo electrónico. Así es, los usos básicamente siguen siendo para fines de ocio, lo cual no decimos que está mal, pero no es necesariamente lo mejor. Se pueden combinar estos usos con muchos otros, y nosotros estamos buscando en todo momento que se use Internet de una manera positiva, pero también que se use pues para un desarrollo económico, para también cuestiones educativas, atención a la población, trámites gubernamentales y atención al ciudadano. Es decir, como bien sabemos, Internet es una herramienta transversal y es una herramienta pues con muchos beneficios, y pues hay que saber destacar esto,
para que más mexicanos tengan la confianza de usar Internet, tengan la confianza de, por ejemplo, diversificar sus actividades, hacer más comercio electrónico y con esto enriquecer el entorno de Internet en México. Bueno, pues Internet estará en Guadalajara. Y yo también, yo voy a acompañarlos, me invitaron y yo voy encantada. Pues Irene, pues sin duda una representante digna de Media Telecom Convergencia Plena. Si me permiten un segundito rápidamente, Irene justamente va a participar en un panel que es de mujeres y niñas en las TICs, que este es un tema que propone la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y efectivamente, como bien lo dices, Gabriel, Irene es una excelente representante. Bueno, pues estaremos muy atentos, Julio César Vega, de este importante evento. Te agradecemos mucho esta entrevista. Gracias, Julio César, buenas noches. Al contrario, gracias, nos vemos por allá. Gracias, buenas noches. Pues bien, pues vamos a hacer un corte, regresamos. No te desconectes. Media Telecom, Convergencia Plena. Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones. Media Telecom, Convergencia Plena. Enlaces dedicados. Enlaces dedicados. Bien, ya estamos de regreso. Media Telecom, Convergencia Plena. Y pues la actividad tuitera está interesante, ¿no? Sí, Irene, y Víctor López dice: el FONCOS, que es este Fondo de Cobertura Social, es un programa que iba dirigido a llegar a poblaciones rurales y no cumplió su cometido. ¿Es cierto o no? Después tenemos que hablar sobre es cierto, es todo un tema, yo creo que fondo da para un programa. Sí, sin duda da para un programa. Agradecemos también a Israel Rosas. Comenta: ese desplegado, el que publicó Canitec, se ve muy parcial, tanto que pierde credibilidad, es un ataque frontal. Y le recordamos que tenemos una línea telefónica a su servicio para que se comunique con nosotros, 5166-1025. También agradecemos la llamada de José Manuel Rivas, que no le quedó claro cómo se va a garantizar la disminución de las tarifas de interconexión. Esto fue por el tema que abordamos la semana pasada. Creo que es un tema que también pues tenemos que regresar, Irene, porque en efecto es un tema complejo. Muy complicado esto de la interconexión, efectivamente. Una cosa es que entre las empresas bajen las tarifas, y otra cosa muy diferente, y ya lo hemos visto, es que nos bajen las tarifas a los usuarios, ¿no? Claro, no se ve, no se refleja evidentemente. Por lo menos no de manera inmediata, ¿no? Así es, y en esta sección que tenemos de enlace dedicado, pues imagínense, tenemos desde Ginebra a nuestro compañero, querido amigo Jorge Fernando Negrete. Jorge Fernando, buenas noches, buenos días, ¿cómo está allá el horario? Muy buenas madrugadas, abrazo Irene, abrazo Gabo. Abrazote, Fer. Muy bien, gusto saludarles, felicidades, van muy bien y los temas son apasionantes. ¿Por dónde comenzamos? Pues justo sobre lo que estás viviendo en esta cumbre mundial sobre la sociedad de la información, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo se percibe actualmente el tema de Internet, de la banda ancha? ¿Cuáles son los retos fundamentales? Mira, es impresionante, pero aquí están, cuando vienes por acá te das cuenta que tenemos que regresar a las bases. Yo ahora que los escuchaba hablando del desplegado de la Canitec, de las declaraciones que hace un momento dio el comisionado Peralta, de los comentarios sobre las políticas transversales que decía el presidente de AMIPSI, no cabe duda que siempre hay que regresar a las bases. Mira, desde el año 2001 se preparó un documento que se llamó la Declaración de Ginebra, donde se proponía, entre otras cosas, fíjense nada más, 1, utilizar las tecnologías de la información, al Internet particularmente, y por supuesto las telecomunicaciones desde la perspectiva de la infraestructura, como herramientas para buscar la igualdad y las oportunidades entre los individuos, ¿no? A partir de generar políticas de acceso universal. 2, preparar una agenda digital, fíjense nada más, estamos hablando de 2001 y 2002, una agenda digital que deberá ser retomada por los líderes de los países, sobre todo para enfrentar los retos de los objetivos del milenio, que en ese instante proponía enfrentar el antiguo presidente de la ONU, Kofi Annan, que esencialmente son temas de pobreza y desigualdad. Y por último, es enfrentar los retos de la implantación de políticas de tecnologías de la información, particularmente por el reto transversal que implican. Y todo esto, de alguna forma, lo han mencionado ustedes, ¿no? Este desplegado que en la
mañana sacó Canitec, tiene que ver esencialmente con algo que es politizar un tema sensible que es el acceso universal a los servicios convergentes. En el fondo, lo que hay atrás de todo esto, me parece, es que hemos perdido de vista que tenemos que buscar la universalización de los servicios de telecomunicaciones convergentes, y entonces nos perdemos en cortinas de humo como esta, que si está defendiendo a uno o a otro, y no vemos el punto principal. Aquí se está hablando justamente de todo esto, se están evaluando las convenciones sucesivas que fueron Túnez y ahora nuevamente Ginebra, donde se regresa a las bases. Y por cierto que es muy curioso, México tiene mucho que ver al final de cuentas, porque fue en Monterrey, en el consenso de Monterrey, donde se buscaba el financiamiento a las políticas contra la pobreza, donde se retoma hoy aquí en Ginebra uno de los elementos para financiar el crecimiento de las tecnologías de la información en todos los países que deseen hacerlo con agendas digitales. Y hay quien, por supuesto, hizo su tarea y que no la hizo. Y México está entre los que no han hecho su tarea. Oye, Fer, pero ahorita que mencionas agenda digital, realmente, yo no sé qué opinión tengan ustedes, Gabriel, Fernando, la agenda digital que acaba de publicarse, ¿no? Que publicó la SCT, pues como que no ha sido muy, pues no digamos bienvenida, no le hacen mucho caso, no fue recibida, llegó tarde. ¿Qué fue lo que pasó? Porque pues se pedía mucho y de pronto llega esta agenda digital y pareciera que México sigue sin una agenda digital. De hecho, yo diría que hay que hacer una agenda digital, ¿no? Pero ahí tenemos una. ¿Qué pasa con esa agenda digital? ¿Tú cómo la ves? Pues mira, a mí me gustaría, como es una agenda, no solamente me gustaría ver las declaraciones de las autoridades, me gustaría conocer el cronograma de actividades y los presupuestos que se van a ejercer para cada una de ellas y los niveles de indicadores que vamos a tener para evaluar las políticas. Eso no los conocemos. Pues no, llegó tardezón, ¿no? Y por cierto, Jorge Fernando Negrete, quien nos está hablando desde Ginebra, ¿quién está representando a México? Digo, sabemos que tú vas como un analista, como un experto, pero ¿quién está representando a nuestro país en esta importante cumbre? Bueno, debo de decir que sí hay alguien del Buró de México aquí en Ginebra, ¿no? Estaba una delegación acreditada, no recuerdo el nombre de la embajadora que estaba, era una mujer muy participativa, pero fíjate que en el fondo... O sea, ¿no va nadie de la ST o de la COFETEL? ¿Qué? ¿Por qué te ríes, Jorge Fernando? Sí, no, yo creo que era el equipo consular que están acreditados aquí en Ginebra. Caray, pues ¿cómo puede ser que no haya nadie? Qué delicado, ¿no? Sí, bueno, no lo vi, no quiere decir que no estén, no vi en particular a alguien. Pero lo cierto es que, por ejemplo, los países que sí hicieron su tarea sobre el tema de sociedad de la información, como por ejemplo Brasil, hoy presenta datos que seguramente saldrán en un rato más, ustedes lo dirán, que es el incremento en 3 veces más de 3 años para acá de los usuarios de Internet, ¿no? Donde hay política pública y esfuerzos privados y todos se ayudan y colaboran, hay resultados tangibles. Hace falta, como lo hemos dicho tantas veces, un líder que tenga la capacidad de ver, compartir su visión y gestione los procesos necesarios para que las cosas sucedan en el sector. Válgame, pues qué lamentable que no tengamos una presencia muy fuerte. Bueno, a lo mejor sí, vamos a... en las telecomunicaciones. Sí, en este evento internacional, por supuesto, para que defiendan la agenda. Pero finalmente, Jorge Fernando, pues ya la próxima semana estarás de nueva cuenta con nosotros y ya nos platicas detalles. Por supuesto, yo les mando un abrazo muy afectuoso, saludos al público en general y nos veremos la próxima semana en México. Un abrazo, Fer, y ya vete a dormir, que ya es de madrugada. Y buen viaje. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Pues bueno, tuvimos en la línea a Jorge Fernando Negrete, compañero que está en Ginebra, justo en esta cumbre mundial de la sociedad o sobre la sociedad de la información. Siga con nosotros, vamos a hacer un corte. Síguenos en Twitter. @Media Telecom. Y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Media Telecom Américas. La penetración de Internet en los países de la región alcanza el 40% según la Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Registro de Direcciones de Internet, LACNIC. En el marco del Congreso de Internet que se desarrolló en Quito, Ecuador, se dio a conocer que la penetración de telefonía móvil en la región es en promedio 110%, aunque 20% de la población aún no tiene acceso.
El ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, anunció la imposición de una multa de alrededor de $42 millones a la operadora de telefonía móvil Movistar por una interrupción del servicio ocurrida el 2 de abril. La Superintendencia de Industria y Comercio colombiana informó que impuso una sanción a Comcel tras evidenciar que la compañía de telecomunicaciones se hace promoción al anunciar tecnología 4G sin informar al usuario que se trata de HSPA+, una evolución del 3G. El Ministerio de Comunicaciones brasileño prepara un decreto de derechos de vías que permitirá la utilización conjunta de infraestructura de telecomunicaciones en obras públicas como caminos e instalaciones eléctricas sin cobro. De acuerdo con la Subsecretaría de Comunicaciones de Chile, la banda ancha móvil y los smartphones alcanzaron al cierre de 2011 2.961.000 conexiones, un incremento de 104.8% en comparación con junio de 2009. La conexión desde estos dispositivos representa 57% de la navegación móvil y se espera que la demanda crezca 18 veces más para 2016. En el marco del Día Internacional de las Telecomunicaciones e Internet, la Unión Internacional de Telecomunicaciones otorgará el Premio de la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones Mundiales a Cristina Fernández, presidenta de Argentina, a Sun Yafang, presidenta de Huawei, y a la actriz estadounidense Gina Davis por su contribución a la revolución digital de las TIC. Media Telecom Américas. Pues justo para platicar sobre lo que está sucediendo con Internet en otros países de la región. Y en este caso, en Perú, pues tenemos ya en la línea a Mesías Guevara, que es congresista del partido Perú Posible, quien recientemente presentó un proyecto de ley sobre promoción de la banda ancha, que pues sin duda aporta elementos fundamentales para la discusión de este asunto. Mesías Guevara, muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes que nada, muy agradecido y reconocido por la oportunidad que me dan para hacer grande saludo cordial a toda Latinoamérica y hacer una pequeña aclaración. Yo soy militante y secretario general nacional de Acción Popular, el partido que fuera 2 veces gobierno con Fernando Belaúnde Terry. Es una pequeña aclaración que hago con el ánimo de dejar las cosas en claro. Sí, muy bien, muy bien. ¿En qué consiste, Mesías Guevara, esta iniciativa para promover la banda ancha? Bueno, acá en mi país, lamentablemente, la banda ancha del Internet no está siendo muy difundido. El índice de penetración es muy bajo, 3% fundamentalmente en lo que es Internet. O sea, 3% nada más de los hogares o de la población. De la población en general. Y la verdad que lamentablemente esto hace que haya una exclusión digital en un gran porcentaje de la población peruana. Aproximadamente somos 28 millones de habitantes y especialmente en las zonas rurales. Las zonas rurales en el Perú son aproximadamente el 60%. Hay regiones como Cajamarca, de la cual yo provengo, el 76% es eminentemente rural, donde no se cuenta con la infraestructura básica necesaria. Y es por eso que nosotros, a través de la bancada Alianza Parlamentaria de Acción Popular, hemos presentado un proyecto de ley que sirva para promover la banda ancha y dar las facilidades necesarias para que se desarrolle la infraestructura. Estamos tratando de utilizar la diversa infraestructura, como el tema relacionado con lo que es la electrificación, también cuando haya construcción de carreteras, ahí también que se ponga como objetivo fundamental, además de la construcción de la infraestructura, la instalación de la fibra óptica. En estos momentos estamos teniendo proyectos muy agresivos, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Comunicaciones para también actualizar el proyecto o la ley, el marco legal de las telecomunicaciones en el Perú, con el objetivo de lograr incrementar la densidad telefónica y también hacer uso de las nuevas tecnologías de información, sobre todo con el objetivo de dar nuevos servicios, como por ejemplo la telemedicina, la teleeducación, el gobierno electrónico fundamentalmente, y por supuesto combinar las diversas tecnologías alámbricas e inalámbricas dentro del concepto moderno de la Next Generation Networks. Claro, buenas noches, congresista Mesías Guevara, lo saluda Irene Levy.
Una pregunta, mire, la verdad que me surge la duda de si la forma en que podemos lograr mayor penetración de banda ancha y en general de los servicios es declarándolo en este caso la banda ancha, un derecho fundamental de los ciudadanos. ¿No es esto más demagogia? Porque a veces pareciera ser que esta es la vía, pero no necesariamente nos va a llevar a mayor penetración. Definitivamente hay el peligro, en la política no descartamos que se dé la tentación de la demagogia, pero en mi caso definitivamente yo vengo del sector de las telecomunicaciones, he sido ejecutivo, gerente en el Perú de Lucent Technologies, entonces hay la experiencia y por lo tanto como ingeniero estamos lejos de la tentación de la demagogia que otras especialidades la puedan tener. Y es en ese sentido que estamos trabajando de manera coordinada, de manera consensuada, para lograr, por ejemplo, la alianza público-privada a través de diversas modalidades como pueden ser las concesiones, como pueden ser el uso compartido de la infraestructura, el tema relacionado como también un marco jurídico que logre, por ejemplo, un desarrollo tributario y de esa manera buscar una justa distribución de la implementación en las zonas rurales, que lamentablemente para las grandes empresas operadoras no resulta... No es rentable, ¿no? No es rentable y por lo tanto hay que hacer ahí como especie de un subsidio cruzado, es decir, visto desde el punto de vista técnico y tecnológico y por supuesto buscar la sostenibilidad de estos proyectos en las zonas rurales y a nivel nacional en el Perú, que es una geografía bastante agreste, por dicho. Es decir, inversión gubernamental y participación de la iniciativa privada para abatir estos rezagos de acceso a la banda ancha. Definitivamente acá lo que tenemos que hacer es una alianza público-privada. Los esfuerzos privados no son suficientes. Porque no son rentables, ¿no? Es lo que usted decía. Por eso es lógico y comprensible, no es rentable el tema, pero y por otro lado también al Estado no se le puede dar atribuciones, como por ejemplo podemos instalar la infraestructura, pero definitivamente luego la pregunta que nos hacemos es quién da la operación y mantenimiento, es decir, que el CAPES puede estar, pero no el OPES, y en ese sentido es importante que hagamos una alianza público-privada y que hagamos ejercicios, corridas, business case, para ver el tema fundamentalmente de ver la rentabilidad y sobre todo la sostenibilidad del proyecto. ¿Cuáles son las empresas dominantes de las telecomunicaciones en Perú? Bueno, acá en la que es telefonía fija, definitivamente prácticamente hay una sola, que es Telefónica. También le sigue Telmes, que también luego se juntó con Claro, luego está Americatel y empresas pequeñas peruanas como el caso de Optical IP. Y en el caso de la parte de tecnología inalámbrica o de lo que es la parte celular o móvil, como también se le conoce, hay otros jugadores, como el caso de Telefónica o Movistar, el tema de Claro, Nestel, y está entrando una empresa nueva que es Vietel, una empresa vietnamita, que esperamos que también pueda dinamizar el mercado y generar mayor competencia, que eso es lo que realmente buscamos en el Perú, que haya mayor competencia y que se mejore la calidad del servicio. Pero supongo que estas empresas que usted menciona están más concentradas en las áreas urbanas, ¿no? Y donde usted dice que yo creo que es similar a lo que pasa a veces en México, es el tema de la necesidad de la inversión gubernamental para subsidiar esta parte que no es rentable. ¿Por qué no? Y es pregunta, en los títulos de concesión ustedes no establecen obligación de cobertura a cambio de estas coberturas urbanas, de cobertura social en zonas rurales. Definitivamente por ahí estamos orientándonos, pero bajo una óptica muy parecida, por no decir igual. Digamos que si acá en el Perú, no sé si pasa en México lo mismo, por ejemplo, si nos piden el índice de penetración telefónica, lo que se da es el tema relacionado lo que significa el tema relacionado de manera global de todo el país. Pero cuando ya entramos, por ejemplo, acá en el Perú podemos hablar de una necesidad telefónica de 9.8%, por decir un número aproximado, pero luego ya cuando vamos a regiones como Huancavelica, Purímac, Cusco o mismo Cajamarca, vamos a ver que el índice de penetración o de densidad telefónica equivale a 3%, 2%. Por lo tanto, en la nueva legislación nosotros estamos tratando y vamos a proponer y vamos a hacerlo así, de que ya los indicadores y las metas ya no sean nacionales sino o global, sino sea, digamos, a nivel regional. Eso es lo que hoy vamos a hacer en el nuevo marco legal que estamos trabajando en estos momentos en el Perú también. Mesías Guevara, pues importantes retos los que tienen. Ahora se presenta este proyecto de ley de promoción de la banda ancha. Esperemos, por supuesto, que se desarrolle, que sea aprobado, que tenga mucho éxito, porque pues Internet, como lo hemos comentado en este programa, se ha convertido en una tecnología fundamental para el desarrollo de una nación. Muchísimas gracias, Mesías Guevara, por esta entrevista. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, un abrazo a la distancia, hasta luego.
Bien, pues acabamos de escuchar esta entrevista con Mesías Guevara. ¿Cómo escuchaste, Irene? Pues ya casi se nos acaba el programa. Ya se nos acaba el tiempo, pero yo, pues muy interesante esto. Yo no me quiero ir sin felicitar a Gonzalo Martínez Pous, que fue ratificado como comisionado de la COFETEL por otros 8 años. Creo que fue una gran decisión del presidente Calderón. Le da continuidad y además Gonzalo es un experto en estos temas, un gran abogado. La verdad que mis felicitaciones. Así es, y hacemos una atenta invitación a esta reunión de la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México, jueves 17 de mayo, Hotel City Express, Reforma 334 a las 8:30 am. Participan Moni de Swan, José Luis Peralta, Salomón Padilla. Y pues ya nos vamos. Pues que estén muy bien. Gracias, Gabriel. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a Carlos Atempa y Héctor Zavala en los controles técnicos, Fernando Viveros, productor general, Jorge Bravo, Mariana Torres, Dinora Navarro y Margarita Cruz en la producción. Muy buenas noches. Nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana tenemos una cita en MBS 102.5 para interconectarnos.